pasás el taller. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Diana Dolte, médica psiquiatra infanto-juvenil, y en el día de hoy vamos a dar una charla para padres TEA con un taller interactivo. Es una charla para toda la comunidad y gratuita. Para empezar vamos a arrancar con unas preguntitas del taller para padres TEA, y ahí les muestro. Denme un segundito. Ahí va. Taller para padres TEA. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: con que camines lo suficiente llegarás. La palabra suficiente es una palabra bondadosa e integra las cosas buenas y las cosas malas de la familia, como para crear un niño, un adolescente y un adulto TEA de la mejor manera. Arranquemos. A ver, espérenme un segundito. Ahí está. A ver si me está trabajando. A ver, vamos a empezar por esta pregunta. A ver, vamos arrancando. Disculpen un segundito. Ahí está. Vamos a arrancar. Lentamente, suficientemente bueno. Es un multiple choice. Y esta es la primera parte. La primera pregunta es, y hay que elegir una sola respuesta: ¿qué es el autismo? ¿Un trastorno de los bebés que tienen padres irresponsables? ¿Una enfermedad contagiosa como el coronavirus? ¿Un trastorno complejo del neurodesarrollo? ¿Un problema mental generado por la violencia familiar? Vayan anotando, lápiz y papel en mano, y elijan una de esas preguntas. Pregunta número 2. ¿Qué tan común es el autismo? ¿Solo se observa en personas violentas? Frecuentemente se observa en niños o niñas que no asisten a la escuela. ¿Está lleno de autistas? ¿O el 2% de la población mundial presenta un trastorno del espectro autista? Ahí va a elegir otra pregunta. Pregunta número 3, y van 5, ¿El autismo va siempre acompañado de discapacidad intelectual, o sea, retraso mental? ¿Todas las personas con autismo tienen discapacidad intelectual? ¿El funcionamiento intelectual es variable en las personas con TEA? ¿Todos o todas tienen un deterioro cognitivo, o sea, un retraso madurativo profundo? Ninguna persona con TEA tiene habilidades cognitivas superiores. A la cuarta, vamos, y a elegir. ¿Cómo se puede reconocer en niños, niñas, adolescentes y o adultos jóvenes? Las personas con TEA tienen un retraso en el desarrollo de las aptitudes sociales y lingüísticas, y además presentan determinadas conductas estereotipadas y repetitivas. Largo, pero les voy tirando un tip. Es la más correcta. B. No comprenden las órdenes concretas. C. No interactúan con las personas porque tienen problemas de audición y no escuchan. D. Son impulsivos porque no les interesan las normas sociales y desgastan la autoridad. Bueno, a veces todas son correctas, pero hay una más correcta que las demás, ¿verdad? Perdón, y vamos a las 5. ¿Qué puede hacer la comunidad para comprender y ayudar a las personas con TEA? Saber que probablemente no pueden comprender conceptos abstractos como chistes y metáforas. Hablarles claramente y darles consejos y o indicaciones concretas. Sostener y garantizar un entorno tranquilo y seguro. Todas son correctas. Las respuestas se las daré a continuación de lo que vamos a hacer, que es que va a empezar con la charla para padres. Esas primeras preguntas espero que las hayan podido responder, fuimos bastante lentamente, y ahora vamos a arrancar con el taller. Luego vamos a corregir las preguntas,
Y vamos a hacer otro multiple choice y un final interactivo como para pensar todos juntos. Y acá arrancamos con la teoría. Bueno, la presentación, autismo, salud mental, neurociencias, charla y taller para padres TEA. Como verán, en esta época de pandemia y quedarse en casa, hay dos niñitas leyendo, jugando y disfrutando de la vida metidas en un canastito. Y así tiene que ser. TEA y salud mental. Vamos a hablar un poquito de la ley de salud mental, que tenga relación con todo lo que es el trastorno del espectro autista. Y vamos a hablar bastante de lo que son las neurociencias, que son desconocidas, nuevas, muy corrientes, se usan mucho, pero vamos a hablar un poquito de qué se trata. Para empezar, primero vamos a hablar de la ley, vamos a ver qué permite hacer la ley, cómo nos defiende frente al TEA. Y el paradigma de la ley de salud mental es el cuidado del otro, proteger los derechos en salud mental, considerar al paciente como sujeto de derecho, priorizar la atención a la comunidad, habilitar servicios de los hospitales generales, asistir con el objetivo de mejorar las condiciones de vida, trabajar en equipos interdisciplinarios en salud mental y dar acceso a las prestaciones aún sin certificado de discapacidad. Sabiendo esto, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por las neurociencias. ¿De qué se trata? Y las neurociencias son asombrosas, son muy interesantes. Y vamos a citar dicha frase. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Y de esto se trata. Yo les quiero mostrar estas figuras, y vamos a ver que hay dos componentes característicos en el ser humano. La percepción sensorial prospectiva, que significa darle sentido al mundo interno mediante información del ambiente. ¿Qué significa? Si ustedes ven esta imagen, ¿qué ven? Una copa, dos caras mirándose. Cada uno lo interpreta diferente en la medida en que lo ve por primera vez. Y es así como uno le da sentido a su propio mundo a partir de imágenes, actos y objetos externos. Por otro lado tenemos las praxias. ¿Qué son las praxias? Son las habilidades motoras que permiten la interacción con el mundo. Este niño, interaccionando con el medio, aprendiendo a andar en bici, y algo que no se va a olvidar nunca. Entonces, tanto lo sensorial como lo motor nos integra en el mundo en el que vivimos. ¿Y qué es lo que vamos a aprender? Que cuando nacemos, todo objeto emite un acto, desde bebés. ¿Qué significa que todo objeto emita un acto? Significa que yo, ante un objeto, tomo una conducta determinada o un pensamiento determinado. Un acto no necesariamente es externo, sino que también puede ser interno. Pensar con respecto al objeto externo. Y eso me genera una experiencia. Hay un par, hay una conducta, hay una experiencia. Las experiencias de vida, la memoria, los recuerdos, ya vamos a ver, se guardan en el hipocampo, núcleo importantísimo del cerebro. Y el cerebro se va desarrollando, primero neurogenéticamente, o sea, crecen las neuronas, van migrando las neuronas a cada sector del cerebro que le corresponde. Y tenemos la corteza cerebral, células piramidales, como pirámides, y células que colaboran con el crecimiento de las otras. Esas son las capas de la corteza. ¿Qué va pasando?
la neurona se va mielinizando. El axón, que es el cable de esta célula, se le va formando como el plástico que lo rodea, que le permite que la información obtenida tanto del medio interno como del medio externo viaje rápidamente a la velocidad de la luz, porque es algo eléctrico, de un lado y para el otro y para uno y para el otro lado del cerebro. ¿Qué otra cosa ocurre? La sinaptogénesis. Las neuronas empiezan a interactuar entre ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hablar de esto? Y una vez que ocurre esto, la neuronas, la sinaptogénesis, ¿qué pasa? Hay una poda sináptica y una neuroplasticidad. ¿Qué significa? La poda sináptica tiene que ver con lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado, lo que hemos recordado y lo que hemos guardado en el hipocampo. Y ahí vemos a los niños con el perro, la clásica imagen que vimos en la filmina anterior. ¿Y qué pasa con el cerebro? El nacido a los 6 años está totalmente desarrollado y a los 14 hay una poda. Hay una poda. Un minuto, por favor. Bueno, la poda permite los circuitos neuronales útiles y suficientemente importantes para adaptarse al medio externo. Entonces, esto permite neuroplasticidad, desarrollarse, crearse de una manera y de otra. ¿Qué vamos a decir? En la medida en que las experiencias son mayores, son más satisfactorias, son más organizadas, la neuroplasticidad va a ser más organizada. Entonces, ahora viendo un poquito corteza cerebral, ¿se acuerdan que vimos todas las capas y las neuronas piramidales y todas las neuronas que facilitaban el crecimiento y el desarrollo de esas pequeñas neuronas piramidales? Eso es todo en corteza cerebral. Vamos a tratar de enfocarlo. Ahí está. Y la corteza cerebral tiene un lóbulo frontal. Tiene un lóbulo frontal, lóbulos parietales, lóbulos temporales y un lóbulo occipital aquí atrás. El occipital es el lóbulo de la visión, por lo tanto no vamos a hablar mucho de ese lóbulo en particular, pero sí vamos a hablar del lóbulo frontal, del temporal y del parietal. El frontal es todo praxia, es todo voluntad, es todo estimulación, es el neocórtex dorsal, es lo que va para adelante, es lo que te permite ejecutar, pensar, proyectar, planificar. Los lóbulos temporales, los que están en las orejas, son el neocórtex ventral, son los que inhiben a este loco lóbulo frontal con ganas de hacer un montón de cosas y proyectar un montón de ideas. Entonces lo inhibe porque lo cuida. Los temporales, el neocórtex ventral, nos protege. Son los famosos cuidados preventivos. Son los cuidados que deciden objeto peligroso o no peligroso. Objeto peligroso, me cuido. Miedo, ansiedad, angustia, tristeza, arrepentimiento, vergüenza. Objeto no peligroso, lo tomo y lo tomo como propio. El objeto peligroso nos enseña a no acercarnos a él. Por ejemplo, un niño de 2 años, que es todo frontal, es todo voluntad, es todo praxia, es todo proyecto, planificar, armar. ¿Qué hace? Ve el enchufe. Entonces uno puede hacer la gran Pavlov y dejar que toque el enchufe y que se asuste de la electrocución, o puede decirle el famoso no tiene ningún tipo de diferenciación con respecto a eso. El no selectivo nos cuida. Fundamental. Y el lóbulo parietal es el lóbulo cognitivo, es el lóbulo de la intelectualidad, es el lóbulo que aprende, que enseña, que es inteligente. El lóbulo parietal hace inteligente a la persona.
Si han visto, en los monos, el lóbulo frontal es muy amplio, o en los delfines también, pero los lóbulos parietales no tanto. Los lóbulos parietales son los de la inteligencia. Entonces así se forma una gran tríada neuroanatómica entre el lóbulo frontal, parietal y temporal. ¿Sí? El que ejecuta, el que inhibe y cuida y el que piensa. Bueno, tenemos, y se los voy a mostrar en la filmina, luego volveremos a mi cara. Ahí va. ¿Qué tenemos por dentro de esa corteza cerebral? ¿Recuerdan que estábamos hablando de la corteza, de lo externo? Ahora estamos hablando de lo interno. Todo lo interno es involuntario, es lo que uno ama u odia. No es lo que uno elige, es lo que siente. ¿Y qué tenemos? Al hipocampo, la amígdala, los ganglios de la base y el cerebelo, cada uno con sus funciones. Pero nos vamos a abarcar principalmente en el hipocampo y la neuroplasticidad. Le voy a mostrar el hipocampo, este pedacito. Miren cómo está este hipocampo, achatado, arruinado. ¿Y a qué se dedica el hipocampo? El hipocampo se dedica a guardar todas las experiencias, todos los recuerdos, la memoria. Entonces, evidentemente, esta persona tiene un trastorno en la memoria. Todas las experiencias pasan por el hipocampo, las buenas y las malas, ¿sí? Y ojo, porque el ambiente imprevisible genera mucho estrés. Ojo con estos niños y ojo con los ambientes imprevisibles. Y vamos a terminar con una frase de nuestro queridísimo Einstein. Si quieres comprender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Vamos a cortar un ratito acá. Vamos a arrancar en 20 minutos nuevamente y vamos a hablar justamente de lo que nos compete, que es el trastorno del espectro autista. Y fundamentalmente de la interacción entre el cuerpo y la mente. Muchas gracias. Buenas tardes, regresamos, soy la doctora Diana Dolte nuevamente y vamos a corregir el primer multiple choice de las 5 primeras preguntas. Respuestas correctas, a ver si eligieron bien. C1 y D5. Después me cuentan cómo les fue. Ahora vamos a usar otro multiple choice. Bueno, la teoría ya la hemos hablado de las neurociencias. Acá hay una madre suficientemente buena, como dice Winnicott. Y vamos al multiple choice, segunda parte. El trastorno del espectro autista es A. Una enfermedad mental que no tiene tratamiento. Una alteración de la interacción social que inicia en la adultez. Un trastorno del neurodesarrollo en la etapa gestacional temprana. O una alteración del niño o niña que presenta problemas de conducta. 2. El diagnóstico de TEA se realiza por medio de escalas y cuestionarios. Se realiza por medio de estudios por imágenes, resonancias magnéticas, tomografías computadas. Siempre es interdisciplinario. Se realiza por medio de la clínica del paciente. Ojo con esta, que es tricky, que tiene cierto error en el medio. Ojo. La número 3. La clínica de TEA. ¿Qué es lo que se ve? Incluye siempre conductas autolíticas, agresión y berrinches. Incluye siempre falta de sueño e hiperactividad. Incluye siempre alteraciones motoras y socioemocionales. No incluye retraimiento y ansiedad. Difícil también la número 3. Espero que ya hayan elegido. Vamos a la cuarta.
No es necesario, perdón, me pasé. El tratamiento no es necesario porque no se cura, es único y específico. La medicación solo es necesaria ante conductas de riesgo, es interdisciplinario y mejora el pronóstico, o sea, calidad de vida de la persona TEA. 5. ¿Se acuerdan del hipocampo? El hipocampo que lo marqué, que había uno achatadito y uno mejor armado, más gordito. ¿Qué es el hipocampo? Es el juez de los recuerdos, o sea, es la memoria lo que nos recuerda que es peligroso y que es no peligroso. Todas las experiencias pasan por el hipocampo. Es la fábrica de neuronas, ojo con eso, porque tendría que ver con la neuroplasticidad, con el crecimiento y el desarrollo y el mejoramiento del cerebro. Todas son correctas. Y ahí está el hipocampo, si lo ven, parece un caracol más que un hipocampo, voy a ser sincera, pero allí está. Bueno. 6. En la escuela, elige la opción incorrecta, lo que no corresponde. Cada niño debe ir a su propio ritmo. Siempre se sugiere un nivel bajo o intermedio para el niño TEA. Todas aprender conocimientos de manera diferente. El cerebro es neuroplástico, por lo que se modifica a medida que los objetos, las ideas y las conductas se modifican. Buah, difícil, pero más o menos, acuérdense que en esta hay que elegir la incorrecta. A los hermanos, y acá también hay que elegir la incorrecta, la que no corresponde. Se les debe delegar responsabilidades, o sea, se los tiene que hacer responsables de. Se los debe formar respecto del TEA. Se les debe explicar que con tratamiento se puede salir adelante como cualquier persona normal. Se les debe enseñar que el comportamiento disruptivo es patológico. O sea, el comportamiento anormal es peligroso y es enfermo. Pausa y a corregir no los muestro. No los muestro. Luego haremos un trabajo en equipo. Vamos a estudiar. Ahora, les quiero comentar un poquito del trastorno del espectro autista. ¿Se acuerdan que era el trastorno del neurodesarrollo en la etapa gestacional temprana? Bla, 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 bla. ¿Qué significa esto? Que los niños, los bebés, los fetos, los embriones y los fetos, a medida que van creciendo en el útero materno, del neurodesarrollo, de cómo se iban armando las neuronas piramidales e iban armándose las piramidales se iban formando en distintas capas de la corteza cerebral. Eso, la migración celular, la formación de la sinapsis, la formación de las neuronas, está alterado. Eso es el neurodesarrollo. Y eso está alterado en la etapa gestacional, o sea, en la panza de la madre, tempranamente. ¿Sí? Y vamos a ver qué es esto de la interacción cuerpo-mente. Ahí va. Interacción cuerpo-mente. Y a mí me parece que algunos de mis pacientitos me dirían, y aunque no hablen, me lo demuestran. Me dicen, yo te ayudo a contemplar mi mundo. Ellos te ayudan a contemplar tu mundo. Y la hipótesis del neurodesarrollo patológico es que la migración neuronal es anormal, la alteración de la arquitectura cortical cerebral es anormal, la corteza, las neuronas como iban formándose en cada lugar. Hay una disfunción glial. ¿Se acuerdan las células, las neuronitas que ayudaban a las piramidales a formarse? Bueno, están alteradas y entonces la mielinización está anormal, el plastiquito del cable está anormal, las conexiones neuronales son anormales y hay una alteración de los circuitos en el cerebro. Entonces, ¿esto qué provoca? Una disfunción motora, cognitiva y comunicacional.
El diagnóstico por DSM-5, está bien, pero íbamos viendo chicos que tienen alteraciones, que hacen berrinches, que se quedan aislados o que no miran. Todo esto es clínica. La clínica es soberana, es lo que te dice lo que es. Y la clínica por DSM-5 habla de deficiencias en la comunicación e interacción social y en patrones restrictivos y repetitivos de comportamientos e intereses o actividades, los RRBS, o sea, alteraciones cognitivas y comunicacionales y alteraciones motoras. Entonces, las alteraciones motoras, los RRBS, o sea, los patrones restrictivos de comportamiento, intereses o actividades anormales, preceden a las alteraciones socioemocionales. ¿Qué significa? Que primero vamos a ver alterado lo motor en el niño. Vamos a ver alterado lo motor, luego lo emocional. Entonces, las alteraciones motoras, las alteraciones atencionales y la ansiedad son claves para empezar a descubrir que este niño es TEA. Cuanto menores son las habilidades motoras, mayor es el déficit de las habilidades socioemocionales. Y acá voy a hacer una pausa. Voy a cambiar la camarita. Y voy a aclarar lo siguiente. Cuando uno... mira, está mi diploma. Cuando uno dice, bueno, vamos a incluir la inclusión, la integración del niño TEA en las escuelas y en los talleres y en los organismos de apoyo interdisciplinario de estos niños, uno tiene que tener en cuenta que primero el niño tiene que saber a dónde tiene la mano, para qué se usa, para qué son las piernas, para qué es la boca, para qué se mira. Entonces yo siempre sugiero primero a los padres agarrar una olla y un palo de madera y enseñarle al chico a tocar el tambor con las manos, tener ritmo, para saber que tiene manos y que hacen ruido y que ejecutan un acto. Porque en la medida que el motor no está organizado, no vamos a poder organizar lo social y lo emocional. Si el niño no sabe para qué tiene la boca, no le va a cuando esté incluido. O sea que no va a estar incluido. Ese es el punto, es la paradoja de incluir y la inclusión e integrar. Claro que hay que integrar, pero primero el niño se tiene que integrar a sí mismo, conocer el medio interno propio y el medio externo y poder armar experiencias propias para poder así interaccionar con el otro. Bueno, volvemos a las diapositivas. Es un embole esto, pero lo voy a decir igual, porque es un embole, pero es importantísimo, porque a esto nos dedicamos los que estamos a cargo y los que somos responsables de este trastorno, porque es un trastorno que tiene remedio, que se maneja, que se resuelve y que desarrolla personas maravillosas que pueden hacer un montón de cosas en la vida, ¿sí? Quizás mucho más que cualquier persona común y corriente. Entonces, el tratamiento siempre es multi e interdisciplinario por equipo de salud mental. ¿Qué vamos a tener? Terapia psicológica, psicopedagogía, fonoaudiología es fundamental, ¿sí? La fonoaudiología es fundamental. ¿Qué más vamos a tener? A ver, seguidoras, escuelas, servicio social, talleres, tratamiento médico, pediatría y neurología. Siempre hay que descartar todo lo clínico antes de atender psiquiátricamente a un paciente. Pero en psiquiatría y psicofarmacología, ¿qué pedimos siempre? Análisis clínicos de rutina, imágenes, siempre una resonancia del cerebro para ver cómo está ese hipocampo, para ver si puede guardar imágenes y para ver si puede ser neuroplástico y crear nuevas neuronas. Es importantísimo ver ese lóbulo temporal, ese lóbulo parietal, ese lóbulo frontal. Un electroencefalograma de sueño para descartar cualquier tipo de epilepsia. Se medica y se indica muchas veces el certificado de discapacidad.
Y esto no hay que tener ningún tipo de estigma con respecto a esto. Esto es transitorio y permite el tratamiento inclusivo. Entonces, vamos a ir terminando. Miren lo que genera, a ver, yo hablo siempre de mente y cuerpo. Miren lo que la mente, miren cómo se transforma la mente con el cuerpo. Cuando el niño juega, cuando el niño hace deporte o ejercicio. Esto es un cerebro antes del deporte y del juego. Jugar. Y esto es un cerebro después de 20 minutos de juego y deporte. Miren cómo se estimuló, miren cómo se desarrolla, miren cómo se transforma en otra cosa. Es una maravilla. Por lo tanto, vamos a decir que el control eficiente del movimiento intencionado, la praxia, no sé si recuerdan de la praxia de ese niño andando en bicicleta, las habilidades motoras, el control eficiente del movimiento intencionado, moverse para algo, es necesario para comunicarse, compartir objetivos y construir un mundo, un significado del mundo en común. Vamos a terminar y lo voy a mostrar a esto, voy a dar vuelta. Si pueden, le sacan una foto al Nacional de Salud Mental y ahí queda grabada. 5 puntos fundamentales. 5 puntos fundamentales. Tiene como 80.000 artículos. Yo quiero que sepan esos 5 puntos fundamentales. Y por último, y agradezco, be great in act as you're in thought. Esto también lo dijo, por supuesto, Einstein, y dice que sé grande en acto, así como lo eres en pensamiento. Me presento nuevamente, la doctora Diana Dolte, médica de la UBA, especialista en psiquiatría infantil. Bueno, hay tribunas en la provincia. Por último, perdón, los quiero volver locos. Por último, voy a dejar un trabajo en equipo. A ver. Se los voy a dejar. Perdón, me voy a mostrar a mí misma mientras lo organizo. Ahí está, ahí tenemos el trabajo en equipo. Miren. Bueno, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Cuidadores primarios. Elige al menos al menos 2 síntomas con los que te representes. Aquí tenemos los síntomas positivos y aquí tenemos los síntomas negativos. O sea, las cosas en las que uno se siente hábil, criterio para tomar de decisiones, herramientas para manejar las situaciones complicadas, confianza en el médico, apoyo en el equipo interdisciplinario y apoyo comunitario con familias TEA, por supuesto. Y los síntomas negativos, impotencia, ira, bronca, miedo a equivocarse, sensación de perder el control, dudar y no saber qué hacer, culpa, no saber pedir ayuda a tiempo. Entonces, elige 2 síntomas con los que te representes y charla un poquito con la comunidad TEA con respecto a esos síntomas, a ver cómo se pueden mejorar en general. Y esto tiene que ver con la ley 26657, que marqué esos 5 puntitos nada más. Quiero que armen un grupo 1 con esta frase: garantizar el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto y con modalidades de abordaje específicas. Esta es la normativa constitucional de la Declaración de Caracas de 1990, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa esto? Que el abordaje específico, porque yo lo que quiero transmitir es que el TEA es TEA toda la vida, no es un niño TEA y nada más. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje para crear autonomía, independencia, creación de oficio? Eso es algo para pensar seriamente. Un grupo 2 que se organice y que trate de pensar algo con respecto a esta cita. Velar por la salud mental de toda la población. Preservar y mejorar la salud implica una dinámica de construcción social vinculada en la concreción de derechos humanos y sociales de todas las personas en el marco de la vida en comunidad. ¿Qué significa?
¿Qué es lo que más me interesa de esto? De que la salud mental tenga que ver con la construcción social y la concreción de que los derechos humanos sean ejecutados como corresponde en la vida en comunidad, no solo y en un tratamiento nada más, sino todo en general. Bueno, la exposición, y ahí está otra vez la corteza cerebral con las neuronas piramidales. La exposición, y para finalizar, y lamento que sea muy largo, pero les agradezco mucho la paciencia, uno, de 2. ¿Hasta qué medida se cumple con la ley de salud mental en su localidad? 3. ¿Qué sugerencia, opinión, duda puede realizar con respecto a esta charla? Gracias por su participación. Nuevamente, mi persona. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos volveremos a ver pronto. Un beso enorme a toda la comunidad TEA.